En cuanto a la secuenciación de nucleótidos, este sí es muy utilizado, la secuencia de nucleótidos es muy utilizado para identificar a los microorganismos y para establecer relaciones filogenéticas entre microorganismos. También es muy utilizada la secuenciación de nucleótidos. ¿Y en qué consiste? Consiste en establecer el orden en que están colocados los nucleótidos dentro de la molécula de ADN. ¿Sí? Entonces, es conocer ese orden de nucleótidos. Si ven acá, en este cromatograma, se establece cuál es el orden de los nucleótidos en la molécula de ADN. ¿Sí? Este es de una cadena. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? A partir de los microorganismos se aísla un microorganismo, se aísla una cepa, una población de microorganismos que sea genéticamente idéntica, se extrae el ADN, se hace la reacción en cadena de la polimerasa, que ya vamos a ver qué es, y luego se realiza la secuenciación de nucleótidos. Luego se establece la secuencia. Previamente, para poder secuenciar el ADN, se realiza la reacción en cadena de la polimerasa. Para este método, no. Profe, Sí. disculpe, usted dijo que se aísla una cepa, se extrae el ADN y se Sí, realiza la reacción de la polimerasa. sí, claro. Porque ya no sé, no han tenido todavía el práctico de aislamiento, pero ya lo van a ver cómo se hace. ¿Sí? Porque esto se hace, obviamente, para poder realizarlo tenemos que tener tenemos que tener aislada una cepa, y a partir de esa vamos a extraer el ADN. ¿Sí? Tienen que ser todas genéticamente idénticas, porque si no vamos a tener una mezcla, ¿sí? Y no vamos a poder establecer bien la secuencia. Entonces, a partir de una cepa aislada, se va a extraer el ADN, realizar, ¿sí?, la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, y a partir de eso, de ese producto que obtengamos de la PCR, se va a realizar la secuenciación. ¿Sí? Profe, Sí, o sí. sea, en este caso, espere que no sé cómo formularé la pregunta. ¿Qué pasa? En los virus no se podría hacer esto en un virus solo, pero como lo hacen a nosotros, el PCR, el famoso PCR que nos hacen a nosotros, para ver si tenemos COVID o no. Claro, sí, es el PCR que es el PCR que se hace, sí. El virus se hace, claro que se hace el PCR, sí. Sí, sí, O se sea, hace. lo que me quiero ir, no sé si se hace al virus unidad, si no se lo hace a una persona que está contagiada del virus, o Claro, bueno, alguien, pero a eso quería. al hisopar se extraen partículas virales. Perfecto, ahí está. Uno lo Buenísimo, profe. hisopa, se extraen partículas virales, se realiza la PCR, ¿sí? Y bueno, y ahí se determina. No sé si es PCR cuantitativo o es PCR, bueno, se realiza la PCR y ahí se determina la presencia, si está el presente o no el virus. Profe, pero Porque la PCR, bueno, tiene diferentes aplicaciones, ¿sí? Ya vamos a ver, la PCR, ¿qué es? La reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, lo que se busca es obtener muchas copias, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que ustedes le sacan de las partículas virales? A veces no son tantas para poder determinar la presencia, se hace la PCR para obtener muchas copias y ahí poder ver si está presente el virus o no. Bueno, la PCR se hace, la reacción en cadena de polimerasa se hace sobre una porción de ADN. O sea, no se hace
esta secuenciación, a veces sí se secuencia, a veces se secuencia el genoma completo de algún microorganismo, pero en general lo que se hace es la reacción en cadena polimerasa de un gen o de una porción de ADN, ¿sí? De solo una porción de ADN. Y esa porción de ADN es la que se secuencia, no se secuencia todo el ADN. Se puede secuenciar, y a veces se hace, ¿sí? Pero muchas veces se secuencia, la mayoría de las veces, se hace, lo que se secuencia es una porción del gen, o un gen. Ahora, veamos qué es la reacción. Profe, Sí. usted dijo que el PCR, la función era duplicar el ADN para luego analizarlo, ¿puede ser? Es obtener, el objetivo de la PCR es obtener muchas copias de un gen, o de un pedacito de ADN. Ese es el objetivo de la PCR. Perfecto, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, acá ven, a partir de acá tenemos, miren, 4 copias, y acá tenemos, ¿sí? Al final, 2.000 millones de copias. Entonces, el objetivo de la PCR es obtener muchas millones de copias de un gen o de un pedazo de gen, para poder después analizarlos, ya sea hacer secuenciación o algún otro objetivo, ¿sí? Porque, bueno, porque 4 copias es imposible trabajar con esa cantidad, es muy poca para trabajar, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de moléculas de ADN. Profe, ¿con esto se puede saber la especie del microorganismo? Podemos llegar a saber la especie. Profe, Vamos a ver, ya vamos a llegar a eso, ¿sí? profe, para, o sea, la determinación de la especie, ¿qué se compararía o sea, Sí, ya o sea, vamos la a, frecuencia de esa especie con la que obtuvimos nosotros? ya vamos a llegar a cómo determinamos. Ah, Ya vamos a llegar. Entonces, en la PCR el objetivo es obtener muchas copias, millones de copias de ese gen que queremos Van a secuenciar. ser idénticas, profe. Todas estas Las copias copias. van a ser idénticas, sí, son idénticas, sí. Porque partimos de una cepa que son todas genéticamente idénticas, sí. Por eso la importancia de aislar primero. Que eso lo ven en práctico. Bien. Entonces, tenemos la región interés, ¿sí? Se utilizan en la PCR, se utilizan primer, que son pequeños pedacitos de algunos nucleótidos, ¿sí? Que, de una secuencia conocida de nucleótidos, que se van a pegar, porque en general uno conoce, ya esto se conoce, la secuencia de muchos genes. Entonces se utilizan regiones conservadas que no cambian tanto para hacer esos primer que se compran, son pedacitos de pocos nucleótidos, qué sé yo, más o menos 10 nucleótidos son. Entonces, ¿cómo empieza? Se calienta para que se separen las hebras, ¿sí? Se peguen esos primers. La polimerasa empieza, ¿sí? Empieza a trabajar y empieza a sintetizar el ADN, y así va obteniendo más copias. Y esto se hace, después se enfría, se vuelve a calentar, se enfría, se vuelve a calentar, se vuelven a separar las hebras, se vuelven a pegar los primers, vuelve a funcionar la polimerasa, ¿sí? Se utiliza una polimerasa que actúa, ¿sí? De 68 a 72 grados centígrados,
sintetiza nuevamente, ¿sí?, la hebra de ADN, se enfría, se vuelve, ¿sí?, a calentar nuevamente, y así se hacen varios ciclos, más o menos 30 ciclos, ¿sí? Entonces, en el segundo ciclo, ¿sí?, vamos a ver que se va a duplicar, ¿sí?, en el tercer ciclo se vuelve a duplicar, y así sucesivamente, y en 30 ciclos vamos a tener más o menos 2.000 millones de copias. ¿Mm? ¿Sí? Entonces el Entonces, primer, profe, se coloca. ¿cómo? No entendí bien, el primer se... Hay que disponer del primer. Sí, sí, eso se compra. Se Mm. coloca todo en un tubito, o sea, todo se coloca, el primer, los nucleótidos para que se genere nueva hebra de ADN, la enzima, todo se pone en un tubito, ¿sí? Y se pone Ujú. en este aparato, que se llama termociclador, ¿sí? Y ese aparato regula todo, ¿sí? Bueno, calienta 1 minuto 98 grados para que se separen las hebras. Después baja, ¿sí?, más o menos la temperatura a, qué sé yo, a 50 grados para que se peguen los primers. Luego vuelve a subir a 68, 72 grados para que funcione la polimerasa. Luego vuelve a enfriar de vuelta, ¿sí?, qué sé yo, no sé si son 50 grados, va a depender, hay diferentes protocolos según el primer, el gen que utilice. Pero se coloca todo en tubo de ensayo No en y... un tubito, sí, en unos tubitos que se llaman Eppendorf, que vienen para esto. Y este aparato se deja y hace todos los ciclos. Y al final, entonces, uno obtiene lo que es el producto de PCR. ¿Qué es el producto de PCR? Son muchas copias de ese pedacito de ADN que uno quiso amplificar. ¿Mm? ¿Sí? Que generalmente es un gen o un pedazo de un gen. ¿Mm? Esto se hace previamente a la secuenciación. ¿Mm? Para poder secuenciar necesitamos muchas copias de ese gen. ¿Sí? El gen que generalmente se utiliza es el gen, pues se utilizan muchos genes y va a depender de cuál sea el objetivo, pero se utiliza el 16S, que está presente en todos los procariotas. Entonces, generalmente se utiliza el 16S. A veces que uno quiere determinar cierto grupo de bacterias, entonces va a utilizar otros genes diferentes, ¿sí? Pero bueno, eso no importa. Bien, entonces, por ejemplo, esta es una secuencia, esto acá ya se secuenció, ¿sí? A partir de ese producto de PCR, se secuencia en un secuenciador automático y se obtiene esta secuencia de nucleótidos, ¿sí? El orden en que están colocados cada uno de, ¿sí?, las bases nitrogenadas, ¿sí?, en el gen 16ARN de ese aislado que nosotros tenemos y queremos saber qué es. Bueno, ahora, ¿qué se hace con esto? ¿Qué se hace con esta secuencia? Se coloca en una base de datos, ¿sí? Entonces ahí viene a hablar. Esto está, Perdón. sí, Y esto sí, es lo sí. que se busca cuando, para ver si las bacterias difieren más de ese 3%. Claro, sí, exactamente. ¿Mm? ¿Qué sería el banco de genes, profesor? Claro, este es el banco de genes, ¿sí? O Gene Bank, lo ponen en inglés, ¿sí? Se utiliza un algoritmo que se llama BLAST. ¿Mm? En este banco de genes están cargadas, ¿sí?, millones de secuencias, ¿Mm?, de diferentes especies, o sea, todos los investigadores y todos los que van secuenciando nuevos genes, nuevos genes no, pero secuenciando el gen 16S o otros genes, van cargando esta secuencia en el banco de genes.
Y así cada vez se hace más grande ese banco de genes. Entonces, mediante este algoritmo que se llama BLAST, uno coloca su secuencia en esta ventana, ¿sí? Y acá fíjense que está, ¿sí? Database, ¿qué base quiere utilizar? ¿Sí? Entonces uno pone otras, nucleótidos, porque hay también secuencia de proteínas también acá, entonces pone nucleótidos, bueno, y pone BLAST.